Hermanos, les invito por favor a que tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que Daniel nos leyó hoy, Marcos capítulo 3, de los versos 1 al 6. Es un pasaje cortito, pero muy importante. Y es muy interesante y fuerte y poderoso lo que este pasaje nos va a decir. Esta es la última de 5 relatos. Este es el último de 5 relatos de conflicto que vemos y que Marcos nos muestra de forma seguida en su evangelio. 5 episodios de conflicto. Ya esto nos ha mostrado, por ejemplo, en las semanas pasadas, desde que apareció Juan el Bautista, luego Jesús se bautiza en el río Jordán. Marcos nos ha mostrado los primeros días del ministerio público de Jesús, cómo él enseñaba el evangelio. Lo hemos visto a él llamando a sus primeros súbditos, unos humildes pescadores. También lo hemos visto a Jesús enfrentándose con el diablo, con los demonios, sin ningún temor, sin ninguna oposición. Claramente Marcos nos muestra que Jesús tiene autoridad, es poderoso, tiene todo el poder, su fuerza es demasiado grande para las huestes del infierno, incluso, que caen ante sus pies y se ven obligados a obedecer las palabras de Jesús. Marcos nos ha ido mostrando cómo es Jesús, y nos ha mostrado que Él es el rey que tiene autoridad sobre las enfermedades. Cuando Él dice algo, cuando Él ordena algo sobre una enfermedad, la enfermedad desaparece. Ninguna dolencia es demasiado fuerte para el poder sanador de Jesús. Y lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos hasta ahora es eso, el avance del ministerio de Jesús, prácticamente sin oposición, prácticamente sin nadie que se enfrente a Jesús, hasta que por primera vez vemos un evento de oposición, de rechazo, de crítica. Y lo que nos llama la atención y lo que Marcos quiere que nosotros veamos es que la oposición hacia Jesús, la resistencia hacia el ministerio de Jesús, hacia su predicación, no viene de parte de los demonios, no viene de parte de las enfermedades o las circunstancias. La oposición directa hacia Cristo viene de parte de los más respetados hombres de fe de los tiempos de Jesús. Y ya con ese hecho, Marcos nos está enseñando mucho acerca de cómo funciona la naturaleza del ser humano, cómo funciona la religiosidad del ser humano y qué tan efectiva es la religiosidad del ser humano. Los fariseos eran un grupo de hombres súper celosos de su religión. Eran famosos porque eran conocidos por tener una vida de rigurosa y estricta obediencia a la ley. Y también tenemos a los escribas o maestros de la ley, dependiendo cómo en tu traducción aparezca este grupo. Los escribas eran doctores de la ley, tenían prácticamente lo que hoy día en nuestro sistema de educación sería el equivalente a doctorados. Ellos eran académicos, teólogos, que se dedicaban de continuo a estudiar la palabra de Dios. Eran los más brillantes expositores del Antiguo Testamento. Pero estos dos grupos, los fariseos, hombres que vivían su fe, y los escribas, hombres que entendían y tenían el conocimiento, son estos dos grupos los que entran en conflicto con Jesús y con sus discípulos. Y hemos visto uno tras otro relato de cómo estos dos grupos van oponiéndose, van mostrando resistencia, crítica al ministerio de Jesús, del Señor Jesús. Y ahora llegamos al quinto evento de oposición y lo vamos a estudiar a continuación. Así que ten tu Biblia abierta. Veamos los primeros 3 versos. Los primeros 3 versos. No sabemos exactamente si este relato sucedió de manera inmediata o al día siguiente del relato anterior, que lo vimos la semana pasada. Marcos no nos dice cuándo exactamente pasó este evento, pero sí nos muestra claramente dónde, el lugar y el motivo.
Marcos dice en el verso 1 que esta historia tiene lugar de vuelta en la sinagoga. Este lugar donde los judíos se reunían para orar, para estudiar la palabra, donde un maestro leía la ley y la exponía. Y en este lugar, dice Marcos, se encontraba un hombre con la mano seca, que se ha traducido de varias formas. Nuestra versión que nos fue leída hoy, la Reina Valera contemporánea, traduce que este hombre tenía una mano atrofiada. Esta es una buena traducción, porque una mano seca es lo que dice literalmente. Lo que en el fondo está transmitiendo aquí Marcos es que este hombre tuvo una especie de parálisis. La mano no le servía. La mano la tenía, pero estaba inutilizada, probablemente por algún accidente o una enfermedad. El punto es que claramente este hombre tenía un impedimento físico en una de sus manos. No podía moverla. Y en el verso 2, que es muy interesante, Marcos dice que ya empieza aquí la oposición nuevamente a mostrarse hacia Jesús. Y Marcos no dice quiénes son específicamente, no sé si te has dado cuenta, en el verso 2, si miras en tu Biblia, Marcos dice, algunos lo vigilaban. ¿Quiénes son estos algunos? Marcos no dice quiénes son estos algunos, mientras que en el relato paralelo de Lucas, el Evangelio de Lucas cuenta esta misma historia. Lucas sí dice quiénes son estos opositores. Y en Lucas 6, verso 7, él dice que estos eran los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, esta sería la primera vez en estos relatos donde los dos grupos están unidos y están unidos en con un mismo sentir, con un mismo propósito. Lo que Marco nos está mostrando es que claramente los que ya han presentado objeciones, los que ya han estado criticando a Jesús, ahora están unidos, están juntos. Ellos ya habían llenado sus corazones de rechazo. Entonces ahora ya no están observando a Jesús para ver qué pasa, sino que ahora tienen una intención. Detrás de ese observar hay una intención. Marcos dice muy claramente en ese versículo, están observando a Jesús para ver si hace algo. Tienen esa intención de sorprender a Jesús haciendo algo que para ellos es un pecado, que para ellos es algo equivocado. Marcos dice que andaban buscando el motivo para poder acusarlo. Y esto es increíble porque pongamos a analizar este verso, analicemos lo que está pasando aquí. Este verso nos muestra cuán ciegos podemos estar a pesar de ser muy religiosos. Estos dos grupos, los fariseos y los maestros de la ley, eran, como lo dije ya, los más religiosos, los más estrictos, los más celosos, los más apasionados sobre la fe. Pero aún así, llegaron a estar tan ciegos que lo único que quieren es hacer daño al Hijo de Dios. Si te das cuenta, Marcos dice aquí que ellos están esperando ver si sanaba al enfermo el día sábado. La pregunta no es si Jesús podía o no podía sanar. Ellos ya sabían que Jesús puede sanar. Ellos ya han mentalizado, ya lo han incorporado en su mente, en su procesador, en su chip, que Jesús tiene poder para sanar. Eso no es un tema de debate ni de discusión. Ellos no están ahí para ver si Jesús puede sanar. Ellos ya saben que Jesús puede sanar, ya lo han interiorizado, pero aún así no les importa. Y eso es lo poderoso de este pasaje. Ellos tenían claro que Jesús tiene poder sobrenatural para sanar, pero aún ese convencimiento no les llega a su corazón. Lo único que les importa es si Él va a quebrantar el día sábado. El asunto para ellos no es si Jesús podrá sanar, es si Jesús sanará el día sábado. Su amor por su religión, su celo por su religión y especialmente por el día sábado, el día de reposo, se había convertido en aquello que es más importante para ellos.
Ya ni siquiera les impresionaba ver el poder de Dios frente a sus ojos. Hermanos, estamos viendo de personas que están ahí viendo milagros. Milagros están ocurriendo frente a sus ojos. Enfermos están sanando solamente porque una orden verbal se les da. El poder de Dios desplegado frente a ellos. Y no les importa. No les importa. Lo único que a ellos les importa es si eso se hace o no se hace en el día de reposo. Ellos están de testigos en primera fila, viendo los milagros de Dios por medio de su Hijo, y no les importa. Su mente, su mirada, su corazón está fija en una sola cosa, en su tradición religiosa, en que si él lo hará el día sábado o no. Esa fijación por su religiosidad se ve convertido en algo mucho más grande que el poder de Dios siendo desplegado frente a ellos. Y así es como Marcos nos está enseñando cómo es que funciona la religiosidad humana. No es a nuestro favor, hermanos. No es a nuestro favor. Cuando nosotros elevamos algo, por muy bueno que sea, porque aquí, digámoslo claramente, el honrar el día de reposo era un mandamiento de Dios, era algo bueno, era parte de su ley. Pero cuando tú tomas algo, incluso algo bueno como este mandamiento, y lo elevas para que sea y se convierta en algo tan importante, lo sacas de su proporción, se convierte inmediatamente en un ídolo. Eso es lo que nos está mostrando Marcos aquí. Cuando elevamos algo o alguien, a veces puede ser una relación, una persona, puede ser una institución, puede ser una práctica religiosa, puede ser algo que te llena de orgullo en ti mismo, una cualidad tuya o una cualidad de alguien que tú admiras o alguien a quien tú admiras. Cuando elevamos algo o alguien en nuestras mentes y corazones a un grado de importancia donde se convierte en lo más importante para nosotros, eso es idolatría. Es adorar algo que no es Dios y nuestros corazones se endurecen por eso. Estos hombres estaban pensando y estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto, de que ellos estaban defendiendo lo que era correcto, de que ellos estaban actuando en nombre de Dios y por Dios al defender el día sábado, al proteger el día sábado, pero estaban totalmente equivocados. Esos hombres eran fervientes y celosos hombres de fe, religiosos, los pastores de su tiempo, y tenían al Salvador frente a sus ojos, al Mesías, pero lo rechazan. Y no solamente lo rechazan, sino como Marcos nos dice en este verso, quieren hacerle daño. Y eso es lo que ocasiona la idolatría de la religiosidad en nosotros. No solamente nos ciega, nos vuelve ciegos para ver a Dios, sino que nos pone en directa oposición contra Dios. Así que es muy importante preguntarnos qué cosas en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío, entran en competencia con Dios, con Jesús. Y eso es lo que pasó con estos hombres, estos religiosos que tenían su religión, su tradición, era tan importante para ellos que tenían al Hijo de Dios frente a ellos, haciendo milagros, demostrando el poder de Dios, y eso no les impactaba en lo más mínimo, no les importaba, porque para ellos su amor por su religión, su amor por este día de reposo era mucho más grande. Por lo tanto, yo creo que, hermanos, nos corresponde preguntarnos y hacer un análisis. La Biblia nos está mostrando que el peligro de desarrollar un corazón como el de estos hombres, y el peligro para todos nosotros es grande. Cuando
cuando elevamos una persona o una cosa y la amamos tanto, podría ser una situación, puede ser, a veces para un joven, por ejemplo, puede ser su vigor, su juventud, su belleza, su trabajo, el dinero. Para una persona puede ser el prestigio, ser aprobado por tus logros, por tu apariencia física. Hay tantas cosas que nosotros los seres humanos tendemos a elevar, a amar, a atesorar por encima de otras cosas. Y eso es lo que nos está advirtiendo acá la Biblia. Esta ceguera espiritual surge porque algo entró en el lugar que le corresponde solamente a Dios para estos hombres. Y en el caso de ellos era su tradición respecto al día sábado. Y nuestra religiosidad es lo que nos hace ciegos. En el caso de estos hombres, su ídolo era el sábado, sus reglamentos religiosos. Ellos habían dicho que era prohibido sanar ese día. De hecho, lo tenían escrito. La única excepción para trabajar sanando el día de reposo era si el enfermo tenía un peligro, estaba en peligro mortal. Entonces los fariseos decían que solamente se podía trabajar en el día sábado si es que había alguien que estaba en peligro de muerte. Solamente en ese caso se podía sanar a la persona. Pero si su enfermedad o dolencia no era peligro de muerte y tú lo sanabas o atendías a ese enfermo, estabas quebrantando el día sábado. Eso es lo que ellos tenían como ley, como norma. Entonces, claramente, el hombre con la mano paralizada no era, según ellos, digno de ser tratado, digno de ser atendido ni curado en el día de reposo, porque no era una enfermedad de vida o muerte. Y el verso 3 nos muestra que Jesús estaba totalmente consciente de las intenciones de estos hombres. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Él sabe que estos hombres están ahí para observarle, para ver si lo sanaba en el día de reposo. Así que Jesús le ordenó al hombre que se pusiera de pie, verso 3, y que viniera al centro. Lo pone al centro de la sinagoga para que todos pudieran ver lo que va a suceder. Y en los versos 4 al 6 vemos el milagro. En primer lugar, Jesús les hace una pregunta, verso 4. ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Esta es una frase simple, pero muy poderosa. Encierra poderosas verdades. Y quiero que escuches aquí con atención, por favor. En primer lugar, Jesús les está mostrando que hay poca diferencia entre asesinar, dañar y herir a una persona y la conducta, la actitud de aquel que es indiferente a la angustia y el sufrimiento de alguien. En otras palabras, si tú ves a alguien que está sufriendo y no haces nada, eres totalmente indiferente frente a ese sufrimiento, es la misma actitud de un corazón asesino. Es como si tú lo dejaras para que muriera. Es como si tú estuvieras matando. Jesús aquí pone en contraste la sanidad de una simple, entre comillas, mano atrofiada con algo tan grande como salvarle la vida a una persona. Jesús dice, ¿es lícito salvarle la vida a alguien en el día de reposo? Ahora, como ya lo dije, este hombre tenía una enfermedad en su mano.
sanarle la mano para los fariseos no era algo de vida o muerte, pero que para Jesús, Él está diciendo claramente ahí que eso no es lo que importa. Dios no está minimizando el sufrimiento de este hombre. Jesús no está minimizando este sufrimiento. Él no le dijo, mira, tu dolor de mano, tu parálisis puede esperar un día más. Vamos a esperar un día más. No, aquí vemos a Jesús compadeciéndose de este hombre, mientras que los religiosos están en este afán de parecer los más santos, de ser los más santos, de honrar el día sábado, de hacer solamente lo que ellos tenían como permitido hacer el día sábado. Jesús muestra amor por aquel que sufre. Un amor que está por encima de estas normas, de estas tradiciones. Lo segundo que esto nos está mostrando es un contraste poderoso entre la clase de persona que es Jesús versus los religiosos. Aquí Jesús nos está mostrando cómo debe vivirse la religión de verdad. Mientras que los religiosos están planeando matarle, ellos están planificando asesinar a Jesús. Jesús está ocupado en darle vida a un hombre enfermo. Ellos tienen su mente ocupada en cómo acusarle, sus energías están enfocadas en cómo castigar a este Jesús, a quien ya habían etiquetado como un hereje. Jesús tenía en su mente sus energías, su poder, su fuerza enfocada en salvar vidas. Este gran contraste. Estos hombres debían ser los líderes, eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, de los judíos, pero están pensando solamente en hacer el daño. Jesús, en contraste, está pensando en hacer el bien, en sanar al enfermo. Vean ese contraste, la clase de líder que es Jesús. Y en tercer lugar, este verso también nos está mostrando cuál es la misión de Jesús, a qué ha venido. La misión de Jesús es destruir las obras de Satanás y del pecado. Porque la enfermedad, el dolor, la enfermedad que aquejaba a este hombre, tiene un origen. Toda enfermedad, toda dolencia vino por causa de nuestros pecados. Y Jesús ha venido para destruir eso. El diablo y el mal están trabajando los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana el pecado está trabajando. Los demonios están trabajando los 7 días de la semana. Ellos no tienen día de reposo. Por lo tanto, el Hijo de Dios también se dedica a destruir las obras del diablo en pleno día de reposo. Eso es lo que nos está mostrando Marcos aquí. Que hay algo mucho más importante que guardar la religiosidad del día de reposo. Para los religiosos, esto es algo que ellos no van a entender. Ellos se quedan callados cuando Jesús les hace esta pregunta. ¿Está bien hacer algo que es grato para Dios, dar vida en el día de reposo? Ellos no pueden responder eso. En el verso que leímos, dice que ellos guardaron silencio. Finalmente, en el verso 5, vemos algo que nos puede sorprender. Jesús enojado. Verso 5 dice que Jesús, con enojo y con tristeza, los miró. El enojo de Jesús es apropiado. Cuando la Biblia habla de Dios enojado o de la ira de Dios, no se refiere a esa clase de enojo, de ira que nosotros experimentamos, que es generalmente emocional y desproporcionada. El enojo de Dios nunca es emocional o incontrolable ni desproporcionado, sino que es un enojo santo, justo, correcto, perfecto y apropiado. Pero en este verso también nos enseña que junto con el enojo, Jesús expresa compasión, porque él siente tristeza.
Él siente tristeza. Su enojo no es simplemente para decir, mi enojo sería así, mi enojo sería desproporcionado, mi enojo sería de hastío, de aburrimiento. ¿Hasta cuándo estos religiosos no van a entender? Y aquí una vez más demuestran su ceguera espiritual. Ya estoy aburrido de ustedes. Mando un rayo para que los parte el rayo. Esa sería la clase de enojo humano. El enojo de Jesús va acompañado con esta tristeza, porque él sabe de dónde viene esta dureza del corazón de los fariseos. Proviene de unos corazones que se han apartado de Dios, de unos corazones que se han rebelado, de unos corazones que han elevado una ley que Dios mismo había entregado a su pueblo, pero que le elevaron al grado de ídolo, de idolatrarlo. Entonces el enojo de Jesús es justo y es correcto, pero ese enojo viene acompañado de este sentimiento de tristeza, de esta misericordia, de esta compasión. El rey muestra misericordia y tristeza, aún por estos hombres que estaban llenos de intenciones asesinas en contra de él, porque estaban ciegos, porque sus corazones estaban duros, encallecidos. Esa es la palabra literal que está usando aquí Marcos. Ellos han cubierto sus corazones de dureza a partir de su religiosidad. Queridos hermanos, nunca olvidemos esto. Aún en su enojo santo, aún en su enojo justo, Dios es misericordioso. Él no se complace, no se alegra en castigar al culpable. Él busca que se arrepienta y se vuelva a él. Y Jesús aquí, justamente enojado con estos fariseos, al mismo tiempo expresa tristeza, compasión. Hemos pecado, hemos sido religiosos como estos hombres. En nuestros actos y pensamientos y palabras hemos ofendido a Dios, le hemos desobedecido, hemos amado más nuestras propias ideas, nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades. Por lo tanto, merecemos su enojo. Y Él está enojado. Por su perfecta justicia, demanda enojo hacia nuestro pecado. Pero este enojo santo de Dios no está libre de misericordia, al contrario, está lleno de misericordia. Es por eso que hoy tú y yo podemos arrepentirnos, por muy grande que sea nuestro pecado, por muy grande que el enojo de Dios sea la respuesta correcta a ese pecado, nunca va a estar libre de misericordia. Siempre Dios está dispuesto a perdonar, a ser misericordioso. Siempre su misericordia nos puede alcanzar. Así que lleno de tristeza y de misericordia, el verso 5 termina con la sanidad del hombre. Jesús le ordena que extienda su mano y instantáneamente el hombre con la mano atrofiada es sanado. Y esta sección termina en el verso 6. La consecuencia de la sanidad. Aquí es donde vemos la dureza del corazón de estos hombres, porque la consecuencia de presenciar este milagro no es alegría. Ellos no se alegran por el milagro, por la sanidad de este hombre. Ya no es ni siquiera asombro por el ver el poder sanador de Jesús. Ellos ya lo tenían procesado y ya sabían que Jesús tenía poder para sanar, sino que la respuesta que ellos tienen es de continua y abierta oposición a Jesús. Un incremento en su odio contra Jesús. En el verso 6 dice que estos hombres, estos fariseos, estos maestros de la ley, luego de ver el milagro, van y se unen con los herodianos.
¿Quiénes eran los herodianos? Eran judíos que estaban, que soportaban, que apoyaban, que eran leales a Herodes, por eso se llamaban herodianos, eran los partidarios de Herodes. Eran personas que tenían influencia y amistades con la familia del rey Herodes. Y muy probablemente eran hombres poderosos, eran familias poderosas, eran ricos. En otras palabras, los herodianos eran las familias más ricas e influyentes de su tiempo. ¿Por qué? Aquí necesitamos un poco de historia. Herodes, el rey Herodes, recuerda quién era Herodes. Herodes era un rey que favorecía a los romanos, era un títere del emperador romano. Por eso, por su amistad, por su, uh, porque él era favorable al emperador, porque estaba trabajando para el emperador, es que Herodes se había ganado el trono de Israel, el título de rey. Pero él no era un rey legítimo. Los judíos no reconocían su reino. ¿Por qué? Porque él no era descendiente del linaje real, no era descendiente de David. Herodes y sus hijos no eran judíos siquiera, eran de Idumea. Así que Herodes, Idumea, si te estás preguntando, Idumea es lo que viene a ser la descendencia de Edom. Edom, un pueblo que era enemigo. Los edomitas eran enemigos de los israelitas en el Antiguo Testamento y Herodes era descendiente de estos edomitas, era idumeo. Entonces Herodes estaba en el poder solamente porque tenía mucho dinero, porque se compró el título de rey y porque favorecía a Roma. Entonces es por eso que él, para congraciarse con los judíos, reconstruyó el templo que estaba destruido. Pero aún así, la gran mayoría de los judíos no aprobaba ni reconocía a Herodes como rey. Entonces era una persona desagradable, pero muy poderosa, con mucho dinero. Y ya sabemos también que Herodes desde un principio se opuso a los planes de Dios. Herodes, el grande, el padre de esta dinastía de Herodes, fue el que trató de matar a Jesús cuando él era bebé. Él ordenó la matanza de los niños recién nacidos, porque él entendió que si venía alguien que tenía el linaje del rey David, que era descendiente de David, y que el pueblo lo reconociera como tal, como descendiente de David, él sabía que su posición como rey estaba en riesgo. Por eso intentó asesinar a Jesús. Y es por eso que los religiosos fueron a hablar con los herodianos, porque ellos sabían que este grupo iba a querer matar a Jesús. Jesús estaba adquiriendo fama y pronto, no iba a pasar mucho tiempo, pronto iba a ser reconocido como un candidato a ser el Mesías, el rey prometido. Tenía el linaje, era descendiente de David, tenía el apoyo, estaba ganando el apoyo del pueblo. Entonces, pronto Jesús iba a ser una amenaza para Herodes. Es por eso que los religiosos van con los herodianos, porque quieren matarle, quieren matarle. Y eso es lo que nos dice Marcos en el verso 6. Empezaron a conspirar con los herodianos para matarle. Este tema del día sábado es un tema que todavía el día de hoy genera mucha discusión en las comunidades cristianas. Pero este pasaje, más allá de enfocarse en el día sábado y Jesús sanando a este hombre de la mano atrofiada en el día sábado, este pasaje trata más acerca de los corazones de las personas y cómo algo puede llegar a ser tan importante en nuestros corazones que nos provoca esta ceguera espiritual que sufrieron los fariseos
y los escribas. Esa actitud de que ven milagro delante de ellos y ese milagro no les impacta, no les conmueve, solo quieren matar a Jesús. El peor riesgo de la religiosidad es este, queridos hermanos, la idolatría, que causa una dureza en nuestros corazones, una dureza que nos imposibilita ver a Dios obrando frente a nosotros. Y esto es algo que sigue aquejando a muchos creyentes y a muchos no creyentes hoy día. Hay personas que ven milagros frente a sus ojos y no les importa, no les genera un sentido de asombro, de alegría, de gozo por ver milagros de Dios, sino que están con sus corazones endurecidos. ¿Por qué? Porque algo ocupa un lugar ahí. Algo está llenando tu corazón que te imposibilita ver con gratitud, con asombro, con amor la obra de Dios frente a tus ojos. Y en este último tiempo, quizás este ídolo que está en nuestro corazón puede ser la enfermedad, puede ser la dolencia, puede ser esta lucha que estamos viviendo con el COVID, esta incertidumbre. A veces elevamos esta incertidumbre y este deseo que es genuino de ansiedad, de temor. Lo elevamos a tal punto que nos hace ciegos de ver que Dios sí está obrando en medio nuestro. Dios sí está haciendo cosas fantásticas y maravillosas alrededor nuestro, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe. A veces puede ser la falta de trabajo, de recursos, las luchas que nos ha tocado vivir en estos últimos días, meses, años. Estas cosas también entran en competencia dentro de nuestros corazones para ocupar un lugar primordial. Así que no dejemos que eso endurezca nuestros corazones, hermanos. Hoy día creo yo que es muy importante entender la lección de este pasaje y poder identificar cuáles son los ídolos en nuestros corazones. ¿Qué cosas están produciendo dureza? Y Dios quiere hoy día ablandar nuestros corazones. Quiere que nosotros nos volvamos a Él, que presenciemos sus obras con gratitud, con amor y con esperanza. Así que oremos, pidámosle al Señor que nuestro cansancio, que nuestra lucha, que nuestra necesidad no se conviertan en ídolos, no endurezcan nuestros corazones, que nuestras cosas que amamos, personas que amamos, no ocupen el único lugar que le corresponde al Hijo de Dios en nuestros corazones. Oremos. Jesús sigue siendo nuestro reposo, nuestro descanso. Oh Dios misericordioso, por tu gracia nos has llamado a tu reino. Te suplicamos, te pedimos que bendigas tu obra en nuestras vidas. Muéstranos aquello que puede entorpecer nuestro caminar en la fe. Muéstranos aquello que puede ser una distracción, aquello que desvía nuestra mirada de Jesús, aquello que tiende a ser en nosotros un ídolo. Padre, te pedimos que nos lleves a amar a tu Hijo, a contemplar a tu Hijo, a ver el amor de Jesús en nosotros, a ver las obras de Jesús en nosotros, los milagros que Él ha hecho y que sigue haciendo alrededor nuestro y en nosotros, en nuestras familias, día a día.
Padre, te rogamos que nos libres de esta dureza del corazón y que nos sigas enseñando por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra de verdad. Inspíranos a dar fiel testimonio por palabra y por obras para que tu reino siga creciendo en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.